Muy buenas a todos. Estamos de nuevo aquí en un programa muy especial de Vox Veritatis, un programa de batalla y de lucha interna dentro de nuestra iglesia en contra del movimiento woke. Como dijo el Papa Pablo VI en 1972, por una grieta el humo de Satanás ha entrado en el templo de Dios. Y para eso contamos con nuestro hermano invitado Edwin Molina desde los Estados Unidos. ¿Cómo estás, Edwin? Muy bendecido y pues mucho honor que me haya invitado a tu podcast para hablar de las verdades trascendentales de nuestra hermosa fe católica, apostólica y romana. Excelente, muchísimas gracias, Edwin. Entonces, ahora antes de empezar el programa, invocamos al Espíritu Santo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vení, Creador, ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones. Tú, dedo de la diestra del Padre. Tú, fiel promesa del Padre, que inspiras nuestras palabras. Ilumina nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto la paz. Sé nuestro director y nuestro guía, para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo, revélanos también. Creamos en ti tu Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Creador, al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y quedamos con Edwin Molina. Bueno, hermano, pues hoy me ha dado vos la oportunidad de compartir contigo y con toda tu audiencia de Voz Veritatis sobre este tema, ¿no? De cómo lidiar con el sector woke de la iglesia, el sector progresista, el sector con la palabra de definición para ellos mejor, los modernistas. Es allí a donde yo pues marco, pues como que pongo una línea en el piso y digo, ante lo que ha sido y fue reconocido desde los tiempos del siglo XIX, siglo XX como modernistas, hoy en día ya es disfrazado como progresista, como woke y demás. Porque al fin eh, hay allí una fundación detrás de lo que conocemos hoy como woke, de ese sector que viene de varios siglos atrás, con las ganas de que la iglesia se doblegue ante el mundo en su doctrina moral y doctrina de fe. Entonces, yo tengo una definición muy buena por aquí, que Ajá. se la voy a leer en este momento, acerca de esto que conocemos como woke o el progresismo. Es la ideología religiosa que, encerrada en las venas mismas de la iglesia, intenta acomodar las enseñanzas de Cristo y los apóstoles al mundo moderno al punto tal de olvidarlas y suplantarlas por criterios anticristianos y mundanos. Y profundizando un poquito sobre, basado a esa definición, es moldear la fe católica a, al criterio personal de cada X persona. Porque hace 60 años un sacerdote decía, no, eh, permitamos que haya, qué sé yo, monjas que puedan distribuir la comunión en la misa. Y ya hoy vamos que queremos tener sacerdotisas, porque así funciona el demonio. El demonio empieza poquito a poquito a incrustarse en tu vida, ¿no? Como lo podemos comprender, ¿no? En la vida espiritual personal de cada uno. Muchas veces, si tú eres un católico, pues piadoso, que oras, que vas por lo menos una o dos veces al mes a la confesión y demás cosas, pues uno se trata de abstener de hacer, de cometer pecados mortales. Pero también una vez se puede acomodar y caer
en este engañoso comodidad de, bueno, un pecadito venial no es nada. Y bueno, sí, cuando tú caes en ese engaño autopersonal, ese engaño que tú mismo te haces a ti mismo, pues poquito a poquito, de pecado venial, termina cometiendo un pecado mortal y al mismo tiempo nublando tu intelecto que no ayuda a que entonces tomes una decisión basada a la enseñanza de Cristo, depositada de Cristo a la iglesia a nivel moral o de la fe en tu vida y por ende termina cometiendo un pecado mortal, alejándote de la gracia santificadora, esa comunión plena con Dios. Yo interpelo eso mismo cuando pienso en los tantos y tantos obispos, sacerdotes, diáconos y demás parte del clero y también laicos que tienen un pensamiento diferente a Cristo. Fíjense familia, yo no estoy diciendo que ellos están tratando de acomodar a Cristo, no, ellos tienen un pensamiento diferente a Cristo, es anticristiano todo lo que lamentablemente, pues lo que hoy conocemos como woke. Y es muy triste, te digo la verdad, es muy triste que lo siguiente, ¿qué es triste? Para mí es triste que nosotros, digo nosotros porque creo que me incluyo, tratando de ser humilde, que no soy para nada humilde. Cada vez que yo leo la letanía de la humildad, yo me quedo cortísimo y me siento horrible, honestamente. No sé tú, hermano, pero yo Sí, me es siento cierto. horrible cada vez que Eso, hago la letanía más bien de la humildad. tengo que retomarlas porque yo las dejé de ver y es cierto, No, no se no, siente horrible. me quedo súper corto y yo digo, Dios mío, porque, anyway, no me voy a derivar del tema, pero no. ¿Qué quiero decir con esto? Que me da tristeza. Wow. Yo espero que esto no, yo creo que esto no te va a causar problemas, porque lo que voy a decir no es mentira. Pero me da tristeza que los católicos que se comprenden que son católicos fieles a la iglesia, esa es mi forma, mi terminología de cómo decir hoy en día católicos tradicionales. Para mí, católicos tradicionales, a mí no me gusta ponerle un título. Si te soy sincero, en el 2020, 2021, yo mismo me decía, yo soy católico tradicional, yo soy católico tradicional, me encanta la misa de latín, yo rezo rosario de latín y demás cosas. Y he leído la suma teológica por lo menos un 60, 70%, etcétera. Pero la realidad es que yo con el tiempo, en discernimiento y mucha oración, y con muy buenos sacerdotes, que podemos considerar tradicionales, pero que para mí son simplemente fieles a Cristo, nosotros no, y otros también buenos amigos que tratan de vivir una vida virtuosa, eh, me gusta llamar al católico o sectorizarlo como católicos fieles y católicos infieles. ¿Fieles o infieles a quién? A Cristo. Y cuando hablo de Cristo es todo lo que es Él y todo lo que Él dejó como depósito de nuestra fe. Por eso, cuando hay católicos modernistas, woke o progresistas, yo no solamente le pongo todos esos títulos, yo digo, son católicos infieles o por ignorancia o con conocimiento de causa, pero con un propósito detrás de ello, o simplemente le importa más su ego, su opinión personal, que la opinión de Cristo, que ya lo dijo y es definitivo y punto. Porque nadie nos podemos comprender como que nosotros sabemos más que Jesús. Y eso es una falla del humano y viene también de la misma Revolución Francesa, ¿no? Querer decir, no, todo lo que tiene que ver con la fe es anticiencia o qué sé yo cuándo. Por eso fue importante que la iglesia dice, la fe católica no es alejada de la ciencia, sino que a través de la ciencia la fe se enriquece aún más. Y por eso nosotros como católicos no dividimos ciencia y fe, para nada. Y al mismo tiempo, nosotros como católicos cristianos, o cristianos católicos, mejor dicho, fieles, tampoco podemos caer en la falsa idea modernista, porque así fue que se metió esta mentalidad a los laicos principalmente, de que existe o que debe haber una separación entre el Estado y la fe. Esta idea de que no, la religión y el Estado separado, eso es una bobada. Ciertamente hubieron momentos en la historia de la fe católica o de la historia de la Iglesia Católica, a donde la Iglesia sostuvo en varios lugares de Europa principalmente algún tipo de autoridad
político en esos sectores, y ciertamente como dentro de la iglesia actuaron no, no actuaron como Cristo actuaría y tomaron malas decisiones moral y espiritualmente hablando. Pero eso no indica de que la fe, como nosotros que somos ciudadanos de la eternidad, del cielo, no implica que este peregrinaje a donde somos ciudadanos de diferentes países, no implica que como yo actúo es separado a como yo pienso o vivo mi fe. Por eso el Papa León XIV dijo algo muy chévere en esos días, que dijo, un católico no puede decir ser católico, pero vota como si no fuera católico. Entonces, eso también es parte de estas ideologías que dicen, no, 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 tú concéntrate en los beneficios del mayoritario, porque el mayoritario es lo importante, y si el mayoritario dice que debe haber una ley flexible para el inmigrante, si el mayoritario dice que debe existir algún tipo de recaudación de fondos para la minoría de falso racismo, porque eso es lo que existe en Estados Unidos. A nivel general, aquí no hay racismo. Hay mucha poca minoría que son racistas, pero dentro de esta misma ideología modernista, la iglesia se ha montado, muchas personas de la iglesia se han montado en esta ola de woke, de esta ola de progresismo político y cultural. La iglesia simplemente se ha añadido allí. Y te puedo hablar por lo menos de la iglesia en los Estados Unidos, donde resido y por gracia de Dios soy ciudadano hoy en día y resido desde 2012. De que yo resido aquí en 2012, se ha visto cómo lamentablemente la iglesia católica como jerarquía y organización eh, es muy vocal cuando se trata de temas culturalmente progresistas que lo mezclan como si fuera una injusticia cristiana. Sin embargo, por otro lado, vemos cuando se habla del aborto, cuando se habla de la eutanasia, cuando se habla de matrimonios, o perdóneme, señor, perdóneme, de uniones homosexuales, hay un silencio profundo que inquieta el alma del católico fiel y que le molesta, y están en lo correcto. Cuando a mí me hicieron la pregunta, en base a todo eso y muchos otros temas que tú luego podemos ir pues conversando aquí de todo otro tema, cuando me hicieron la pregunta un día a mí, que pues, basado a eso fue que tú me escribiste, Edwin, ¿cómo podemos combatir pues el progresismo, el wokismo, el modernismo dentro de la iglesia? Yo respondí con una respuesta bien coloquial y yo dije, más se puede con la miel que con el vinagre. ¿Qué yo quiero decir por eso? Nosotros como católicos fieles no estamos llamados a sectorizarlos a ellos, decir, ustedes son escorias de la vida, ustedes no saben lo que están hablando, muéranse, jódanse, no queremos saber de ustedes, ustedes no deberían estar hablando por la iglesia. Suena como que, Edwin, eso suena como bien y así salimos de ello, pero no, esa no es la forma de nosotros ganar sus corazones, porque te soy sincero, yo he conocido a muchas personas que cuando sinceramente buscan la verdad y están confundidos por estas ideologías dentro de la iglesia y realmente están buscando la verdad, si uno interpela a ellos, al corazón y al intelecto, poco a poco se darán cuenta de su error. Pero si yo simplemente lo acorralizo contra una pared o simplemente lo sectorizo como que tú no sabes lo que tú estás hablando, cállate la boca, no estoy haciendo nada. Y nuestro deber como católicos es buscar la salvación de esa alma. Entonces nosotros no podemos comprender que vamos a alcanzar o ayudar a Cristo a que salve esa alma con vinagre. Es imposible. Y con la miel no implica que va a ser una miel diluida o una miel procesada que le han quitado todos los beneficios vitamínicos de esa miel. Por eso yo personalmente ingiero miel pura, sin procesamiento, directamente del cono de lo que es la miel. ¿Y qué significa eso a nivel de lo que yo estoy hablando? Bueno, que nosotros como católicos fieles no podemos dejar de incidir, de enseñar, de catequizar sin la verdad y sin el amor. Deben de ir juntos. Porque si vamos con la verdad sin el amor, vamos a dar una miel diluida. Y si vamos con el amor sin la verdad, vamos a dar vinagre full. ¿Por qué digo vinagre? Porque un amor fuera del orden, que deja la verdad fuera,
ya es un desorden y allí realmente no hay amor. Porque si nosotros realmente, como católicos fieles, profundizamos qué es el amor, la única respuesta es lo que aprendimos cuando pequeños. Dios es amor, la Biblia lo dice. Familia, Dios es amor. Jesucristo dice él mismo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Él es la verdad. Nosotros como católicos fieles no podemos cometer el mismo error que hacen los progresistas y los wokismo. Porque muchas veces yo noto, lamentablemente, que el católico fiel, que trata de ser fiel, simplemente se va por la verdad y se olvida del amor. Y allí está faltando, falta ese factor del amor, porque Dios no se puede dividir, como lo dividen entonces los progresistas. Los progresistas dicen, yo elijo el Dios del amor y se olvidan de la verdad. Al fin y al cabo, ambos, católicos fieles, católicos infieles, que no tienen ambas vamos a decir, cimientos de esa verdad, de la forma de predicar, de la forma de enseñar la fe, van a fallar y no van a predicar al Dios vivo. Por eso, cuando usted se encuentre con un hermano que está perdido en las diferentes ideologías modernistas dentro de la iglesia, no lo repudiemos al hermano, no lo repudiemos. No estamos haciendo un servicio a Cristo. Es más, estamos faltando a la caridad y tú puedes perder tu alma por eso, porque allí tampoco uno no procesa. A veces yo entiendo, y esto también, mira, nosotros, y por favor, interrúmpeme cuando tú quieras, porque yo sigo por aquí como un loco. Tranquilo, tranquilo, dale. Mira, uno comete tantos errores porque falta mucha oración. Cierto. Falta mucha oración. El católico que está tratando de ser fiel a la verdad, al amor, cuando no está interpelando en la vida de oración, se nota, se nota. ¿Por qué? Porque el católico que está tratando de ser fiel, que ora y se mantiene firme en la oración, tiene que necesariamente pensar 3 veces antes de hablar, antes de escribir cualquier cosa. Cuando digo hablar, es hablar en persona. Cuando digo escribir, es escribir barrabasadas que se escriben en comentarios. Porque cuando nosotros no somos conscientes de si estamos haciendo daño o no daño, mientras nuestra palabra o nuestro escrito está faltando algo allí. Porque nosotros no podemos separar la realidad de que estamos llamados a llevar la palabra con amor. Y no significa este pacifismo mediocre de decir, yo, yo no voy a perder tiempo con esta gente que están perdida. Yo no creo que Jesús actúa así. Jesús, en la parábola de esa oveja, de esa una de las 99, así tenemos que nosotros actuar, aunque cueste. Ahora bien, yo siempre le promuevo a todas las personas que me escriben, porque me escriben cantidades de gente, gracias a Dios, me siento muy amado por mucha familia católica que no conozco en persona, simplemente por las redes sociales, que me dicen, Edwin, mira que tal persona me está insultando, mira lo que me dice, mira Edwin, ¿qué tú piensas de esto? ¿Qué tú piensas de lo otro? Yo le digo, mira, tienes que evaluar. Si tú te estás dando cuenta que el hermano o la hermana que te está escribiendo se nota en su forma de escribir que no está sinceramente buscando la verdad, no pierdas tu tiempo. Porque tampoco estoy diciendo aquí de que hay que responder a todo el mundo. No. Si esa persona no está buscando la verdad, haz lo que Jesús le dijo a los apóstoles. Sacude los pies, sacude la arena y el polvo de ese lugar y sigue caminando. Porque nosotros no podemos forzar a Cristo a nadie. Y ¿Y cuál forzar es a ese Cristo, balance entre la verdad y el amor? O sea, ¿cuál es ese balance? ¿Cuál es esa corrección fraterna que tenemos que dar? mira, ese balance es el siguiente. Cuando cualquier persona, por ejemplo, digamos, pongamos este ejemplo de una de estas ideologías. Dios sí desea que las parejas de las uniones homosexuales sean bendecidas. Esto es una idea modernista. Que las parejas, esa unión sea bendecida. Es una idea modernista y tenemos como, vamos a decir, líder clerical a padre James Martin, ¿no? De aquí de New York, que yo no entiendo cómo sigue siendo sacerdote. Pero bueno, cuando alguien te dice eso, tú le dices, ok, mira, fíjate, yo entiendo,
yo entiendo tu punto de vista, pero tú y yo no tenemos la potestad de cambiar el plan de Dios. Y el plan de Dios es que una unión amorosa no puede existir en medio del mismo sexo. Una unión amorosa, simplemente el primer objetivo de ello es para que se multipliquen. Punto. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, el primer mandato no fue ámense. Eso no fue lo que dijo. Vayan y multiplíquense. Y luego viene, consecuencia de ello, que ese acto sexual entre estas dos personas, hombre y mujer, por consecuencia a ejercer el acto conyugal para procrear, fomenta ese amor que no solamente es un amor imaginario, no, es un amor que se transmite a través de nuestras neuronas, diferentes químicos en nuestro cuerpo, que por ejemplo el químico del apego, que cuando nosotros tenemos hasta un beso, cuando nosotros besamos a una persona de pico a pico, ya esa neurona del apego se está moviendo en tu cuerpo y empieza a crear ese vínculo. Que eso es hermoso porque Dios así lo diseñó perfectamente. Por eso es que yo le urro a todos los hermanos que, hey, sean bien serios en cuanto quieran pues perseguir un noviazgo hacia el matrimonio, porque no quieran tú, no lleguen tan profundo a nivel hasta de tiempo de romance que tengan fuera del pecado, como digo, porque cuando digo romance, estoy hablando de las miradas, estoy hablando de qué tanto se conoce en su corazón, porque pues si tú de un principio sabes que esta persona no le interesa a Dios, hermano, hermana, no te creas el salvador de esa persona porque es un error grave. Pero bueno, no me voy a divariar del tema, pero el tema es, se le explica a este hermano o hermana que está errada en esta idea de que Dios sí desea y tiene una voluntad de que se bendiga las uniones homosexuales. No, se le explica de la tangente y con amor decirle, lamentablemente tú y yo no tenemos la capacidad de hacer eso porque tú ni yo somos Dios y ya Dios lo ha dejado claro. Punto. Si a esa persona le gusta o no le gusta, eso no es problema. Ahora, el ejemplo que es negativo y contrario a eso es decirle a esa persona, hermano, hermana, usted es un estúpido, usted es una estúpida, usted no sabe lo que está hablando, usted nunca ha leído la Biblia, usted nunca ha leído el catecismo donde explica que el homosexual o que tiene atracción al mismo sexo debe ser, debe practicar la castidad y demás. O sea, esa no es la forma, porque nosotros tenemos que interpelar a la mente, sí, al intelecto, pero también al corazón. Y solamente lo podemos hacer cuando somos sutiles. Obviamente, esto estoy hablando entre conversaciones interpersonales, porque digamos que hay un debate. Hasta cuando hay un debate público, que básicamente no se trata de, de convencer al que se está debatiendo, sino a exponer ideas para que el público pues decida, esta persona fue la que me interpeló a aceptar lo que está diciendo o esta otra persona fue la que me interpeló a aceptar lo que está diciendo, etcétera. No podemos tampoco en ese ámbito de, de, de debate hacer ataques a hominem, de atacar a la persona. Y allí estamos fallando a la caridad. Muchas personas me han dado a mí, me han dado, o sea, me lo han dicho por mensaje, lo han dicho indirectamente, han hecho muchas indirectas en redes sociales, en videos de YouTube, queriendo decir que yo soy como que un católico tradicional, pero de mentiras, o un católico como yo quiero pues presentar, fiel, pero pues wachi wachi, como que me gusta pues ponerle azúcar a la verdad, para nada. Yo a cualquier persona le voy a decir la verdad, aunque me duela y aunque le duela a esa persona. Y cuando te digo eso, se lo digo a personas no simplemente por un Instagram, mensaje directo por Instagram, un comentario. Se lo puedo decir a las personas que están a mi alrededor. Literal, yo lo hago porque no es, yo no trato de ganar amistades por medio de mentirle a alguien, porque no se trata de mí. Yo no soy nadie, yo soy uno más. Yo quiero que se encuentren con Jesús. Jesús verdadero. Jesús que no cambia su discurso ni sus enseñanzas por, por culpa de que algunos se quieran alejar de él. Porque si es para eso, para prueba un pan, como dice mi querido, bueno, que le tengo mucho aprecio, pero me he dado cuenta que ha dicho alguna cosa medio errada, el padre Luis Toro, pero no importa. Continuamos. Porque si leemos a Jesús cuando da el discurso
uno de los discursos más importantes, por lo menos para mí, más impactante, que a mí me ayudó a realmente vivir mi fe católica como es, que es Juan 6, cuando él dice la realidad de que él, ¿no? De que debemos de consumir y beber su cuerpo y sangre, y aquellos que no tengan vida, aquellos que no consuman y beban su sangre, no tendrán vida eterna. Muchos de esos seguidores de Jesús, no los opositores, seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, dijeron, pero maestro, esto que tú estás diciendo está muy fuerte. ¿Acaso Jesús dijo, ay no, qué pena, perdón, no, yo lo que estoy diciendo, y él no cambió su discurso? Él simplemente se mantuvo en la verdad, porque Dios no va a relativizar la verdad por ganas de que tú le sigas. No, es que cuando tú encuentras la verdad, tú realmente eres libre en el sentido que eres libre en Cristo, porque solamente Cristo libera. No, no tú con tu propia opinión, tus propias ideas y conclusiones personales, que usualmente cuando son tan erradas, tan herejes, vienen de Satanás. Entonces, ¿qué le dijo a los demás? ¿Ustedes también quieren irse? De la misma forma, también Jesús nos llama a nosotros a actuar de esa forma que él actuó. Nosotros, aunque le caigamos mal a mucha gente, le caigamos mal, no importa. Siempre prediquemos a Cristo, la verdad de Cristo, y a través del mismo amor que él lo hizo. Fíjate, cuando una persona, porque uno puede decir, Edwin, pero mira, Cristo volteó las mesas, sacó un látigo porque estaban haciendo cosas contrarias a la de Dios. ¿Qué tú dices sobre eso, Edwin? ¿Acaso nosotros también tenemos que voltear mesa y darle latigazo al piso, a la gente, lo que fuera? Yo te diría que sí, claro que sí, pero sin necesariamente, o sea, si nosotros vemos, es más, vamos aquí, quiero tomarme el tiempo, no tenía nada preparado, todo viene en mi mente así de la nada. Tranquilo, tranquilo. Dale. Quiero encontrar aquí ese versículo, esos versículos donde Jesús voltea las mesas. Veamos cuáles son sus palabras y sus acciones concretas. Estamos hablando que podemos leerlo. eh, quiero leerlo, déjame ver. Quiero leerlo de Juan. Juan 2, 13, 16. Permíteme un segundo y busco la Biblia Strasbinger. Esperemos que estén disfrutando este programa mientras esperamos al hermano Edwin. Y tenemos Juan 2, 13 y 16. Veamos. Ok, dice así. Después de esto, descendió a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí no muchos días. La Pascua de los judíos estaba próxima y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los mercaderes de bueyes, de ovejas y de palomas, y a los cambistas sentados a sus mesas. Y haciendo un azote de cuerdas, arrojó del templo a todos con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó sus mesas. Y a los vendedores de palomas le dijo, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre un mercado. Y sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo de tu casa me devora. Entonces los judíos le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que hace estas cosas? Jesús le respondió, destruid este templo y en 3 días yo lo volveré a levantar. Replicáronle los judíos, se ha empleado 46 años en edificar este templo y tú en 3 días lo volverás a levantar. Pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando hubo resucitado de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron a la escritura y la palabra de Jesús había dicho. Entonces, ¿qué vamos aquí? Ven aquí que dice lo siguiente. El celo de tu casa me devora. Y antes de eso, ¿qué le dice a los vendedores de palomas Jesús? Quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre un mercado. Una vez me preguntaron a mí, Edwin,
¿Qué pasa si tú estás en una misa y un sacerdote dice una herejía o tú te das cuenta que cambió pues la oración de la consagración? ¿Qué tú haces? Yo le dije lo siguiente: si es la parroquia mía habitual, yo me quedo allí y luego que pase la misa, posiblemente no recibo comunión. Luego que pase la misa, yo me acercaré al Padre con mucho amor y con mucho respeto y le diré: Padre, ¿por qué usted hizo tal cosa? El Padre, no sé qué me dirá, esperemos que me diga, y pedirle al Espíritu Santo que me guíe en hacer una corrección fraterna, porque el canon 212 de la Santa Iglesia Católica me da a mí el deber de dejarle saber a mi sacerdote, a mi obispo, a cualquier clero de mi iglesia, en cualquier tipo de error que esté cometiendo que afecte a la comunión de la iglesia. Y si un sacerdote dice una herejía en una misa o cambia la palabra de la consagración en una misa, está exactamente cometiendo un error que impactará la vida de la comunión de la iglesia. Entonces, yo haría eso. Ahora bien, si no es una parroquia habitual, este es mi criterio personal, yo simplemente me paro en ese momento y me voy. Punto. Me paro en ese momento y me voy, ya que tengo el conocimiento de cómo debo ejercer mis derechos de acuerdo a los códigos canónicos. Yo averiguo el nombre del sacerdote y demás, la parroquia, y le mando una carta a su obispo con lo que yo presencié y punto. Esa es la forma de nosotros obrar. Cuando alguna persona dice: Edwin, pero es que tú tienes que hablarle al sacerdote, no siempre tú tienes que hablar al sacerdote, porque si ese sacerdote no te conoce a ti, le va a importar trepito, entonces no pierda tu tiempo. ¿Me van a entender? Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta de cómo nosotros podemos, pues, hablar con caridad y manteniendo la verdad a esos hermanos que están siendo infieles por medio del ego, del dolor, de heridas, porque hay mucha gente que con heridas, aunque sus heridas personales que han pasado en su vida, la quieren como que exhibir y que se acepten las cosas como son, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con eso? Principalmente con las feministas dentro de la Iglesia Católica, con los sacerdotes afeminados dentro de la Iglesia Católica. Esas heridas son heridas de su propia persona y que quieren cambiar lo que la Iglesia siempre ha sido para que se acepten sus heridas. Y ciertamente, cuando el mismo Papa Francisco y también el mismo Papa León XIV acabó de parafrasear también el Papa León al Papa Francisco cuando dice: en la iglesia aceptamos a todos, todos, todos. Ciertamente, aceptamos a todos, pero no para nada afirmamos tu pecado, para nada. No van a afirmar mi pecado de la gula, no van a afirmar tu pecado de borrachera si tú eres un borracho. No pueden, la iglesia nunca puede afirmar el pecado a nadie en lo absoluto. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, excelente, Edwin. Y en caso de un laico, o sea, digamos, ¿cómo harías esa corrección fraterna? Como decir que se te acerca un laico y dice: no, esto no es malo, esto que acaba de pasar en la Eucaristía no es malo, o las bendiciones homosexuales no son malas. ¿Cómo corregirías a ese hermano? Alguien, digamos, alguien que tú conozcas o que acabas de conocer, para poner un ejemplo así. Sí, no, Obviamente lo muy primero bien. está la oración, ¿verdad? O sea, seamos claros, porque también para que la gente no malinterprete, lo primero está la oración. Oración, hay que ser fraternos en el amor y la verdad. Y primero está la oración. Y después, ¿cómo le harías entender a ese hermano que eso no es posible? Fíjate, como dice la palabra de Dios, la palabra es como un arma de doble filo, ¿sabes? Entonces, cuando nosotros hablemos con un hermano que está errado, nosotros no podemos hablar con nuestras propias palabras. Tenemos que hablar con la palabra del Dios eterno, basado en la Biblia, o la palabra que está estipulada como dentro de la tradición del magisterio de la iglesia. Obviamente, hay formas muy concretas de cómo hacer eso, porque nosotros no podemos agarrar y abrir, por ejemplo, el documento de Pachendi, del Papa de San Pío X, y decirle: mira, léete este documento ahí. No, o sea, no, nosotros tenemos que, si nosotros como católicos fieles queremos aportar a esta guerra dentro de la iglesia, tenemos que formarnos. Y en la forma de formarnos, saber transmitir sin nosotros agregarle o quitarle
esa verdad certera que enseña dentro del magisterio de la iglesia cualquier verdad que está siendo atacada por este hermano y saber transmitirla. Porque muchas veces, de la forma que están escritos algunos documentos, es muy teológico y muy complejo. Pero nosotros tenemos la capacidad que a través de la lectura, a través de leyendo cualquier teólogo de buena base, cualquier sacerdote que haya escrito acerca de eso, comprender de la forma más digerible de cómo expresar esa verdad, sin en ningún momento diluir la verdad como tal. Entonces, es siempre, mira, yo tengo muchas personas que me escriben que no están de acuerdo conmigo y creo que se han sentido cómodos en escribirme porque yo trato de cuando, mira, fíjate, la mayoría de mis videos que se van virales son videos aclarando algún tipo de herejía, de error, dogmático, lo que sea. Porque de la forma que yo lo hago, no es nunca atacando a la persona, nunca. Yo no gano nada con eso. Estaría fallando a la caridad. Yo siempre ataco el error de la idea o ideología de ello y lo hago lo mismo también con las personas que me escriben directamente, que me mandan nota de voz, que a veces me dicen, te quiero llamar, me mandan un email. Siempre hago lo mismo. Nunca ataco su persona, sino que aclaro la mentira o el error teológico o ideológico que tenga esa persona. Y de la forma que se hace es siendo amoroso, siendo amoroso. Nosotros tenemos que recordarnos que nosotros cuando teníamos, o pon tú, hace un tiempo atrás, lo que yo sé hoy de mi fe católica, no lo sabía hace 7 años atrás. Entonces tenemos que comprender que ellos no han tenido la oportunidad de escuchar la verdad. Nosotros siempre, y algo muy importante, a nivel cognitivo para nosotros, o por lo menos a nivel de nuestros pensamientos, tenemos que batallar contra los pensamientos de presunción. Tener la presunción de que esa persona es malvado o malvada. Tener la presunción que esa persona no le interesa la verdad. Porque si de un momento tenemos esa mente, esos pensamientos de esa forma, no vamos a actuar hacia el bien. Entonces vamos a actuar basado a un mal sentir, hacia un mal accionar. ¿Y qué digo con eso? Esto pasa hasta en las relaciones interpersonales, hasta en los matrimonios. Si tú tienes una mala percepción de tu pareja, y usualmente tú vas a terminar peleando mucho con esa pareja. Pero si tú le bajas a tus presunciones personales por experiencias pasadas, tú no le estás dando la oportunidad a que Dios, a entender que Dios transforma la vida de las personas. Por eso yo no lo acepto muy bien que dicen, no, la persona nunca cambia. No, eso es mentira. Las personas sí pueden cambiar a través de la gracia. Obviamente, esa persona tiene que cooperar con la gracia para que Respeto, puedan caridad cambiar. y humildad. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que interpelar al intelecto y al corazón de esa persona que está errada con mucho amor, con mucho amor. Y se lo prometo, familia, la verdad va a reinar en la vida de esa persona. Si realmente le interesa, porque tampoco podemos pretender que vamos a salvar al mundo. Tampoco podemos pretender que vamos a cambiar la mente de todo aquel que está errado. Eso sería un poco presuncioso y entender que tú eres el que tiene el mando final. No, todo depende de acuerdo a la voluntad de Dios y la decisión personal de esa persona, porque Dios nos dio ciertamente nuestra capacidad de elegir lo que queramos libremente. Entonces hay que entender que Dios, como todo caballero, no se forza a nadie. Él no forza su amor a nadie. Él no forza su misericordia a nadie. Nada. Tampoco nosotros podemos ponernos en esos zapatos erróneos de querer que la otra persona comprenda y entienda obligatoriamente. No, hermano. Yo, por ejemplo, me ha pasado que un hermano o hermana me escribe, muy sincero. Si yo veo que la pregunta es sincera, con mucha caridad, mucha humildad, yo le respondo, hasta me tomo 10, 15 minutos, lo que fuese, porque pues yo me pongo en los zapatos de ellos. Si yo estoy buscando la verdad, ¿qué, qué tanta alegría me diera que alguien me respondiera? Entonces yo me tomo mi tiempo si veo que tienen una buena intención y les respondo. Y vienen y me preguntan otra cosa de nuevo como rebatiendo y les respondo. Pero si ya veo que es un círculo vicioso en su lógica, ya simplemente no les respondo más. Porque es hasta cierto punto. Porque tampoco uno como laico, y estamos hablando, y tú me hiciste la pregunta, uno como laico, ¿cómo lo hace contra laico? Uno como laico, usualmente, digo usualmente porque no puedo generalizar, usualmente el laico que está activo en la iglesia tiende a ser un laico
que está casado y es posible que tenga hijos. Entonces, no podemos caer en el error de que vamos a invertir nuestro tiempo, el día a día, a querer corregir hermanos cuando estamos dejando nuestro matrimonio a un lado. Nuestro matrimonio supera cualquier tipo o medio de evangelización. 100%. No hay, no, o sea, y es muy fácil, principalmente para mí y muchos, y no sé para ti, pero es muy fácil para nosotros, los laicos casados, que estamos haciendo un esfuerzo de evangelizar, de llevar la verdad con amor al mundo, para que, por lo menos yo me enfoco mucho en el católico, yo no me enfoco mucho al mundo que no conoce a Dios. Yo, mi trabajo, a partir de 2021, Dios me ha ido guiando a que Edwin, la cantidad de católicos bautizados que no conocen su fe, superan la cantidad de católicos que conocen su fe. Entonces, ese es mi objetivo, mi misión. Y dentro de eso, lo que estoy diciendo es que a mí me ha pasado que lamentablemente en el afán y en el amor de llevar la verdad, de llevar caridad, la claridad de la fe y demás, he sido tentado a enfocarme tanto en eso que me olvido de de lo que realmente es mi primordial misión en esta vida, que es mi vocación matrimonial con mi esposa, que es santificarla a ella a través de mi oración, de mis palabras, de mis acciones y pensamientos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Eso es simplemente eh, un consejo que le doy a todos mis hermanos que están haciendo un esfuerzo activo o pasivo. Porque hasta el que lo hace pasivo, que no tiene cuenta oficial de evangelización o YouTube channel o website o lo que sea, que solamente está atento en Instagram o en Facebook o YouTube de responder a los hermanos que están equivocados, que tú sabes, no sé si tú te das cuenta, hay mucha gente católica de muy buena fe, de muy buena valentía, que aunque no son, no tienen, no han hecho esto que estamos haciendo tú y yo, pero ellos como quieran hacen su esfuerzo en comentar, en poner cositas aquí y allí, que a veces yo me he dado cuenta que yo, hey, y le he dicho a muchas personas que me escriben a mí, digo, mira, tienes que tener cuidado el tiempo que estás invirtiendo tú en querer corregir a los hermanos. Porque, y mira, inclusive, lo dije hoy en mi Cierto, historia, cierto, me estaba acordando de eso. literal, lo dije hoy en mi historia Sí, y no estaba pensando que lo estaba conectando. Dije lo siguiente en mi historia. Y Dios sabe lo que hace. Mira, dije reflexión. Revisa si tu tiempo en las redes sociales es menor o igual que el tiempo que pasas con las cosas eternas. Por ejemplo, la oración, lectura espiritual, lección divina y demás. De no ser así, no te puedes quejar de tu relación con Dios. No te puedes quejar de por qué no creces en virtudes. O tú sabes, la realidad, ¿no? Porque las cosas eternas son 1000 veces más importantes que lo terrenal y banal. Somos peregrinos en este mundo donde el príncipe del mismo es Satanás. No te dejes confundir. ¿Por qué yo dije eso al final? Porque nosotros se nos olvida que de acuerdo a como nosotros, y lo dije en un video hoy que subí a YouTube hablando del infierno, hay una verdad, hermano, yo sé que esto no se aparta un poquito del tema como tal, pero lo quiero decir porque va muy de mano de cómo nosotros pues enfrentamos a nuestros hermanos católicos que están perdidos en ideologías progresistas. Y es que cuando nosotros muramos, mira, yo no me considero que tengo un perfil bonito, yo no me considero eso, pero me da mucha esperanza que una vez nosotros resucitemos y si Dios permite y yo coopero con su gracia, llego a la vida eterna, la belleza con la cual yo resucitaré mi cuerpo no será por la belleza con la cual yo morí, sino con la belleza que refleja el alma y de la forma que esa belleza se refleja es a través de la cantidad de virtudes que tú pudiste dominar y poseer por medio de la humildad y la caridad. ¿Qué quiero decir con eso? Hay virtudes cardinales espirituales, hay virtudes morales que conocemos, pero hay muchas otras virtudes morales también que dependen de tu accionar 100%. Y sí, o sea, Dios le infunde en tu alma, pero de acuerdo en cómo tú cooperas con eso. Pero ¿qué quiere decir con eso? La belleza en el momento que nosotros resucitemos, si Dios permite que uno sea salvo y estaremos con Dios eternamente, la belleza que ese cuerpo resucitado
ese resplandor, como vemos reflejado en el momento de la transfiguración de Jesús, que Pedro y Juan se quedaron ahí, wow, y Santiago, wow, qué belleza, ¿no? Y querían armar sus casitas ahí, y no, y que ese momento fuera eterno para ellos. Nosotros cuando resucitaremos, la belleza que reflejará nuestra persona va a ser medida mediante nuestra vida virtuosa. Si nosotros no caminamos una vida virtuosa, y esto se refleja 100% en cómo nosotros corregimos a nuestros hermanos, pues de acuerdo a eso, nuestra belleza, por decirlo así, como persona se refleja en ello. Ahora, si nosotros hacemos lo mínimo para alcanzar la vida eterna, pues seremos cuerpos resucitados, bonitos, pero no hermosos. Entonces, yo apelo a eso. Y muy lindo, ¿no? Porque de nada vale a todas las mujeres que se esfuerzan a hacerse cirugías estéticas y demás, de querer ser hermosas hoy en día, y puede hacer que por la gracia de Dios se salven. Y yo espero y rezo por toda persona, ¿no? Rezo por la conversión de todo el mundo. Pero que esa persona luego se den cuenta, wow, todos esos sufrimientos que yo pasé por esas cirugías, y cuando pues resucitemos todos, digan, wow, pero aquella persona como que más lindo que yo, y es basado a nuestra vida virtuosa que practicamos hoy en día. Excelente, hermano. Muchísimas gracias, Edwin, de verdad. Estuvo muy hermoso el programa y bueno, algo que quería acotar que vos dijiste ahorita es cierto, porque a veces dedicamos mucho tiempo a las redes sociales, pero tal vez aunque no estemos causados, por si alguien de nuestra familia o algún amigo necesita a nosotros, estamos invirtiendo nuestro tiempo en discusiones banales y no en la oración o en ayudar a un prójimo, alguien muy cercano a nosotros. Entonces puede ser que ocupe nuestra ayuda y lo estamos ignorando por discusiones en redes sociales. No, y te quiero decir, yo no resto para nada los esfuerzos propios míos y de cientos de católicos, o miles, mejor dicho, de católicos fieles que están haciendo un esfuerzo para llevar allá afuera la verdad de Cristo. Ese esfuerzo, se ve los frutos de esos esfuerzos. La cantidad de católicos que estaban dormidos, que están despertados, que han despertado hoy en día por los esfuerzos digitales de la evangelización son increíbles. Pero ciertamente nosotros como laicos católicos, y me enfocaría principalmente en lo que, en lo que están casados, tu juicio será no en cuánto posts, reels, videos subiste, sino cómo tú viviste tu vocación matrimonial, cómo tú santificaste a tu esposa, a tu esposo, cómo tú santificaste la vida de tus hijos y demás. Así que no, o sea, hay un orden de prioridad en lo que es nuestra vida como católicos cristianos. Entonces, eso hay que mantenerlo bien claro. Y mira, te digo, y te lo dije al principio de todo lo que estaba hablando, es muy triste cuando el católico que está tratando de ser fiel se le olvida de que se pierde la fidelidad a Cristo cuando maltratamos a otro hermano que está errado. Y la cantidad de veces que yo me he atrevido a escribirle a un hermano en la fe que está haciendo su trabajo de evangelización muy bien, pero cuando yo veo otro comentario fuera de tono, abdomen y todo eso, y le escribo y le digo, mira, todo muy bien lo que estás haciendo, pero cuida cómo tú estás proyectando a Cristo en tus comentarios o en tus videos o en tus opiniones personales a veces. eh, y a veces no muy bien tomado, pero a mí no me importa porque yo lo hago de amor, un amor cristiano, un amor que quiero que las personas entiendan que de nada vale perder nuestra alma por querer sentir que tenemos la razón. Entonces eso es algo muy cierto, ¿sabes? Nosotros tenemos que cumplir con el deber de proclamar el Evangelio siempre con amor y la verdad. Punto. Si lo reciben o no lo reciben, no es nuestro problema. Si lo reciben, claro, nos da una satisfacción hermosa en nuestra alma, en nuestro corazón, y sentimos como que nuestro trabajo está siendo valorado, recibido, o que está dando fruto. Pero también hay que entender que usualmente Dios no permite que no permite que nosotros cobramos, veamos los frutos que nosotros tratamos de obrar. Y muchas veces es para cuidar, es para cuidar nuestro propio ego. La soberbia espiritual. Sí, sí. Y te soy sincero, um, no sé cómo decirlo, pero gracias a Dios
a través de su gracia y también a través de lo que te digo, ¿no? Cada vez que leo la letanía de la humildad, eh, Dios me ha permitido a mí ver muchos, no voy a poner número, pero muchos de los frutos de mi esfuerzo físico y mental y espiritual. Y, y yo, una vez cuando aprendí esto sobre la soberbia espiritual, me pregunté, Señor, ¿por qué tú permites que yo vea eso? ¿Por qué no? Porque yo escucho y lo entiendo siempre siendo que muchas veces Dios no nos lo permite para que nuestra soberbia espiritual no esté allí y no sea reflejada y no sea, pues, que no entra en nuestra vida espiritual como tal y que no cometamos ese pecado. Y luego me dije, ¿quién soy yo para cuestionar a Dios? Simplemente, si Él lo permitió, está bien. Y si no lo permite, está bien. Y punto. Yo me preocupo de amar a Cristo y que por medio de yo amar a Cristo se refleje eso en cómo yo me dirijo a los demás. Y punto. Allí lo que pasa después de cómo yo me expreso, lo que fuera, eso son cosas de esa persona en específico. Todo sea Y para nada, gloria, todo sea para gloria de Dios y bien de nuestras almas. así es. Y el bien de la iglesia que tanto lo necesita y que Amén. por eso estamos haciendo este podcast, ¿no? Excelente. Y nada, familia. Y al final, como tú muy bien lo dijiste, lo más importante es la oración. Es la oración. Si nosotros por un segundo dudamos que la oración es más importante que la retórica, o que escribirle a alguien, o que mandarle una nota de voz a alguien, o lo que fuera, estamos mal. Estamos mal. La oración es más importante que todo lo demás. Vale más, por ejemplo, si tú no sabes qué decir a ese hermano, o no le busca la vuelta, punto, no hay problema. Ora por ese hermano, porque Dios es un Dios de milagros. Y obviamente, sí, al final, ese hermano tendrá su decisión propia, pero te lo digo por mi propia vida. Yo, católico de toda la vida, de que a los 3 meses me bautizaron de mi nacimiento, pero yo realmente no he sido, no llegué a ser un católico fiel hasta los 20 años de edad. Y teniendo 17 años, ya yo lideraba un grupo de jóvenes adultos, pero esos 3 años era un católico fariseo, vivía una doble vida. Y Dios hizo un milagro en mi vida. O sea, él actuó por medio de la oración de mi novia, de mi madre, de mi hermana, y esa persona que verdaderamente me amaba, oraban y le rezaban a Dios que yo me diera cuenta de los errores graves y de mis acciones tan horribles que yo hacía. Y Dios hizo un milagro. Como yo me encanta verme reflejado en Saulo, luego San Pablo, que me quitó la venda de mis ojos y de cierta forma también lo interpelo y lo entiendo como esa iluminación de conciencia que Dios me permitió para darme cuenta lo grave que yo estaba viviendo mi vida, de la forma que yo vivía esta supuesta fe católica que yo vivía, que era totalmente una mentira desde mi corazón hacia afuera. Y Dios hizo un milagro, honestamente, porque no fue que yo dije que leyendo me convencí, no. Dios hizo un milagro en mi vida y Dios se pasó, o sea, pero a través del milagro, Dios me puso claro la pregunta. Edwin, estas son las verdades tangibles de la fe católica. ¿Tú la aceptas o tú la rechazas? Y obviamente ustedes saben cuál fue la respuesta porque me están viendo aquí. Pero todo aquel católico que está errado, Dios haga un milagro o no, si nosotros ayudamos a Dios a interpelar al intelecto y al corazón de ese hombre, si ese hombre o esa mujer realmente está buscando a Dios de todo corazón, ese hombre va a tener que responder a eso y responder o rechazo o acepto la verdad. Y de acuerdo a esa respuesta, pues tomará su rumbo. Excelente, Edwin. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Vox Veritatis. ¿En cuáles redes sociales te podemos seguir, Edwin? Bueno, mis esfuerzos evangelizadores lo hago por medio de mi canal de YouTube, en Instagram principalmente. En YouTube me pueden encontrar como Edwin Molina Catolet. Catolet es como Catholit, que significa ahí hay un complejo de palabras, es Catholic de católico, y lit de encendido, que es inglés. Entonces, un católico encendido por la fe, eso es lo que significa esa palabra Catolit. Y me pueden encontrar nuevamente en YouTube como Edwin Molina Catolit y en Instagram como @EdwinCatolet. Y nada, familia,
para todo lo que esté interesado, el 9 de octubre, para la comunidad de chat de Instagram, Fidelis Veritati, que es muy hermoso, ¿no? Que cuando vos me escribes, no, el podcast Bots Veritatis, y yo, oh, tenemos mucha similitud en la forma que estamos creando nuestras comunidades. Y obviamente, no, Fidelis Veritati habla de ser fiel a la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Y allí estará un link exclusivamente para todas las personas que están en ese chat para un taller el 9 de octubre a las 8 de la noche, hora este de los Estados Unidos, sobre la oración de liberación, teología y práctica para laicos. Porque realmente que hay un sinnúmero de sacerdotes, incluso enseñando cosas que no son católicas, sino más bien protestantes y que traen muchos peligros espirituales para la vida de esas personas que han tomado estas malas prácticas sobre la oración de liberación. Así que nada, ahí estaremos haciendo un taller en vivo. Estos talleres yo no los cuelgo en ningún lado de internet porque desde un principio que creé mi comunidad en Instagram, quise darle como que ese sentido de pertenencia, de exclusividad, de que, hey, mira, porque soy parte de esta comunidad de Edwin Molina, Fidelis Veritatis, tengo la oportunidad de aprender X cosa. Y bueno, porque el primer taller que hice fue en julio, si no me equivoco, ajá, finales de julio o principios de julio, y nunca subí ese taller, que ese taller se trató sobre los principios de la batalla espiritual, todo de demonología, geología, y luego entrando un poquito sobre lo que, cómo son las puertas del demonio que entran en nuestras vidas. Entonces, nada, le invito a que sean parte de ese taller. Igual te hago la invitación a ti, hermano Agustín. Así que nada, Excelente. por ahí te esperamos y a todos Muchísimas ustedes. gracias. Muchísimas gracias, Edwin. Y si nos regalas la oración final para terminar el programa, por favor. Claro que sí. Vamos a cerrar y si me permites, con San Miguel Arcángel y Dios te salve María. El San Miguel Arcángel realmente me lo sé. No, ay, no quiero que suene mal, pero ¿sabes qué? Vamos a buscarlo aquí. Vamos a buscarlo aquí porque yo realmente me lo sé más en latín, porque tengo tanto tiempo haciéndolo en latín, pero bueno, vengamos aquí en español y con Dios te salve María. Bueno, No, si querés en nombre regalámoslo Patris et Filii et Spiritus. en latín, ¿En exactamente. latín? ¿Lo quieres hacer Sí, en latín? sí. Ok, no hay problema. En nombre Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Santa Micaela Cangere, defendere sempre Elio, contra iniquidi insidia da bello tu presirium. Imperili Deus, supplicis ebrecamor, tuque, principal celis coelis, Santa Nalosco, Spiritu Malinos, quia predicione peccatatur mundo, divina virtud de enfermare trude. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ore Patria, Filio e Spiritus Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, en saecula saeculorum. Amén. Madre dolorosa, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Todos ustedes, santos y ángeles del cielo, rueguen por nosotros. Amén. En nombre Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Edwin, y que Dios te bendiga. Y gracias a todos por otro programa más de Vox Veritatis y que Dios los bendiga. Bye bye. Gracias por invitarme.